que hoy nos lleva a Colombia, en donde este 2026 se cumplirán 10 años de la firma del histórico acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC, tiempo en el que se ha logrado reducir la intensidad del conflicto interno, pero no arrancarlo de raíz. Y este año además se celebrarán elecciones presidenciales y Naciones Unidas hace un llamado a garantizar la seguridad de los ciudadanos y también de los candidatos que hayan recibido amenazas. Para ampliar, conectamos aquí en la capital colombiana con nuestro periodista Rodrigo Sedano. Rodrigo, muy buenos días, un gusto saludarte. Cuéntanos qué balance hace Naciones Unidas en su más reciente informe sobre la implementación integral del acuerdo de paz que atraviesa por su fase final. Pues buenos días también para ti, Elena. Efectivamente, en este 2026 se van a cumplir en noviembre 10 años de ese acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las ya extintas FARC. Y si no pasa nada, si no se alarga, la misión de verificación de la ONU va a cerrar su mandato. En este sentido, este nuevo informe de 17 páginas pone a Colombia probablemente ante su espejo, ante un espejo que todo el mundo está viendo, y es que aunque en estos 10 años se han logrado importantes avances en el camino hacia la paz, es cierto que en los últimos meses, en los últimos años, en este último final del mandato de Gustavo Petro, pues ha habido ciertos retrocesos. Hace hincapié el informe de verificación de las Naciones Unidas en que en este proceso electoral que nos indicas, las primeras elecciones legislativas de marzo se realizaron con calma, con relativa paz. Apenas en un par de puntos hubo problemas de violencia, pero hace un llamado importante a que esto se mantenga durante todo el proceso electoral, que va a ir el 31 de mayo, a final de junio también si hay segunda vuelta, y especialmente a que se ponga mucho cuidado con la seguridad de los principales candidatos. Pero si te parece, Elena, vamos a ir desgranando lo que dice este informe de 17 páginas. Habla mucho de violencia y dice que aunque ha habido avances también durante las negociaciones que intentó llevar Gustavo Petro con los diferentes grupos armados del país, cuando han ido encallando y especialmente a partir de enero se ha visto de nuevo un repunte de la violencia por combates entre grupos armados entre sí y entre grupos armados y la fuerza pública. Esto ha sido un hecho verificable en diferentes regiones del país, muchas de ellas que ya tenían puntos de violencia durante los últimos años, pero también algunas en donde esta violencia se ha renovado. Y hace hincapié el informe en que el principal factor de violencia en muchas de estas regiones son las economías ilegales, en muchas ocasiones ligadas al narcotráfico, pero también a la minería ilegal. Y en cuanto a los firmantes del acuerdo, dice este informe de las Naciones Unidas que los 11.000 firmantes que más o menos siguen firmes por la paz en el acuerdo, de los 13.000 aproximadamente que dejaron las armas en 2016, pues están sufriendo también violencia que está llegando a la puerta de sus casas de nuevo, y deja claro que el Estado tiene que tener mucho cuidado porque es una parte muy importante para que la paz no quede truncada. Hay que ofrecerles salidas, hay que ofrecerles posibilidades para que se puedan seguir incorporando a la vida civil. Muchos de estos excombatientes están viendo como también grupos armados llaman a sus puertas, porque al final son los que conocen el uso de las armas, las tácticas también que usa la guerrilla. Y para cerrar, muy importante, dice las Naciones Unidas, hay que ahondar en la reforma agraria. Apenas se han entregado unas 300.000 hectáreas de los 3 millones que estaban prometidos para atajar el inicio casi de este conflicto histórico en Colombia, que es la tierra que muchos campesinos han venido reclamando históricamente. Rodrigo, y por otra parte, este 31 de mayo se celebran elecciones presidenciales aquí en Colombia, un país que ha sido perseguido por el fantasma de la violencia política. ¿Cuál es el panorama? Bueno, pues por desgracia la violencia no es ajena a este proceso electoral. Lo vimos ya en junio de 2025, cuando Bogotá vio el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Era un precandidato que muchos daban como una de las principales opciones en Colombia, pero lo estamos viendo también en estos últimos días, cómo ha habido amenazas de muerte en redes sociales contra Paloma Valencia, la principal candidata de la derecha, y contra Abelardo de la Espriella, un candidato de extrema derecha.
Ambos son dos de los principales puntales de esta elección junto al candidato de izquierdas Iván Cepeda. Ha respondido Iván Cepeda que no quiere tampoco ver cómo sus candidatos son amenazados en redes sociales. Se atacó también una sede de Paloma Valencia en la ciudad de Bucaramanga. Allí se pudieron ver pintadas, apoyando a Cepeda. Por eso salió también a responder. Y desde el Estado se ha dado una respuesta contundente. No ha hablado Gustavo Petro, pero sí ha hablado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que ofrece hasta 1.000 millones de pesos colombianos para obtener alguna pista de quiénes han podido hacer estas amenazas. Aparte, también desde el Ministerio del Interior se deja claro que se ha redoblado la seguridad de los candidatos. El propio equipo de Paloma Valencia ha hablado también con el Ministerio del Interior. Es importante ver lo que está pasando. Cerca de aquí está también la sede de Paloma Valencia. Allí se puede ver policía durante toda la jornada. Sin duda es un tema central, como es un tema central también el repunte de la violencia que señalan las Naciones Unidas. Paloma Valencia, por ejemplo, ha hablado de redoblar, de contratar hasta nuevos 30.000 soldados y 30.000 policías para reforzar la seguridad del país. Abelardo de la Espriella no ha sido muy claro, pero también va un poco en ese punto. Iván Cepeda no ha dado ninguna noticia en concreto, ninguna señal de qué haría, pero deja claro también Iván Cepeda que lleva toda la vida luchando contra la violencia en el país. Rodrigo